Hola, bienvenido nuevamente al canal de YouTube de Chef Dipo To Go. El día de hoy continuaremos hablando acerca de los factores de riesgo en la seguridad alimentaria. Como recordarás, la semana pasada abordamos los dos factores más importantes, que son el abuso de la temperatura y las malas prácticas o malos hábitos de higiene personal. Hoy hablaremos de los otros factores importantes y de riesgo, que son la contaminación cruzada, el equipo contaminado, los alimentos de origen inseguro y el cocimiento inadecuado. ¿Qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada se refiere a la transferencia de gérmenes o contaminantes de un alimento a otro. Esto sucede muy frecuentemente y debido a que los alimentos crudos siempre contienen gérmenes y esos alimentos crudos, los gérmenes van a pasar a los alimentos que ya están cocidos. ¿Y cómo pasan? Pues pasan por medio de nuestras manos, por medio del equipo y por medio de los utensilios que utilizamos, ¿verdad? El equipo más común que participa en la contaminación cruzada son las tablas de corte. La práctica más común que sucede en la contaminación cruzada es cuando almacenamos los alimentos crudos sobre o encima de los alimentos ya cocidos. Para evitar todo esto, las recomendaciones que debemos, o las más importantes recomendaciones que debemos de seguridad en nuestra cocina, que debemos de seguir en nuestra cocina de seguridad para evitar la contaminación cruzada son: primero, debemos almacenar los alimentos cocidos encima de los alimentos crudos. Debemos de mantener los alimentos crudos separados de los alimentos cocidos. Debemos de practicar muy buenos hábitos de higiene personal, sobre todo lavando las manos. Debemos de mantener las superficies limpias, es decir, eliminar todas las partículas y además desinfectadas. Debemos preparar siempre los alimentos que son listos para consumir antes de los alimentos crudos. ¿Qué significa esto? Si tenemos ensaladas, si tenemos frutas que no vamos a cocer, esas debemos lavarlas y desinfectarlas antes de que empecemos a cocinar los alimentos crudos. Es mucho mejor tener un área separada en la cocina para limpiar y desinfectar esos alimentos que se ingieren sin cocinar, de los que vamos a cocinar. Eso es lo que respecta a la contaminación cruzada. Ahora vamos a hablar del equipo contaminado. El equipo contaminado pueden ser las pinzas, las cucharas, lo que usamos para degustar y probar. Los utensilios o el equipo que utilizamos para despachar y servir alimentos deben de estar siempre claramente identificados. Esta cuchara es para alimentos crudos, esta cuchara es para alimentos cocidos. La codificación HACCP, ¿verdad?, de las tablas de corte, los que son roja, verde, amarilla, azul, café y blanca, debemos procurar siempre tener ese tipo de equipo y utensilios bien codificados e identificados muy claramente. Debemos de evitar tener el contacto con las manos con los alimentos cocidos. Todo el equipo que utilicemos o los utensilios que utilizamos para despachar al final de la línea los alimentos cocidos también deben mantenerse limpios y desinfectados. Si se caen al suelo, pasarlos a limpieza y desinfección. Ahorita está muy de moda en estos tiempos el traer las mascotas. Las mascotas no tienen lugar dentro de una cocina y en un comedor. ¿Por qué? Porque ya por naturaleza estamos lidiando con los gérmenes que traen los alimentos crudos o los gérmenes que traen los alimentos que ingerimos directamente, y además tenemos que sumarle los gérmenes o la contaminación que traen las mascotas, pues es realmente ponerle más problema al asunto. Entonces, los animales, salvo los que sean de servicio, eso sí, por ley deben de estar, ¿verdad? Pero los alimentos de mascota, que ahora está muy de moda llamarlos de apoyo, no tienen lugar en una cocina, no tienen lugar en un comedor, por salud e higiene para de todos los comensales. Las técnicas de degustación inadecuadas. En la cocina siempre hay que probar los alimentos para ver si están en su punto, en su temperatura, en su sabor, en su sazón. Siempre utilizar desechables,
O si vamos a utilizar no desechables, pues bueno, tener un lugar, un dispositivo que limpia y sanitiza para estar así. Siempre después del uso, limpiar y sanitizar. Los procedimientos ineficientes de limpieza y desinfección también son factores muy importantes. O sea, podemos tener prácticas de limpieza e higiene por sí, pero ¿son los adecuados? No sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy bien enterados, muy aleccionados de cómo procedimientos de limpiar y desinfectar. Recuerden, limpiar significa eliminar todas las partículas o desechos que están a la vista, y desinfectar es una vez que está limpio, ya procedemos a eliminar todos los gérmenes, todo aquello que no vemos. Ya hablamos acerca del hipocontaminado. Ahora vamos a hablar acerca de los alimentos de origen inseguro. Realmente conocemos muy poco acerca del origen de nuestros alimentos que introducimos a la cocina, entonces debemos siempre procurar que sea un origen seguro. Debemos de limpiar y desinfectar todos los alimentos, frutas, vegetales, todo debe ser tratado, aun y cuando los vamos a cocinar, debe ser tratados como si no lo fuéramos a cocinar. Y siempre debemos lavarlos y desinfectarlos con sustancias no tóxicas. Existen sustancias que están avaladas por organismos internacionales reconocidos. Esas son las sustancias que debemos utilizar, no la receta que usó alguien que nos dijo, mira, mezclas agua oxigenada y mezclas tantito cloro y le pones tantito bicarbonato de sodio. No, debemos usar soluciones desinfectantes no tóxicas. Por último, el cocimiento inadecuado. Todos los alimentos tienen una base teórica, práctica reconocida a nivel internacional de las temperaturas a las cuales deben de ser cocinadas. Por ejemplo, los asados de res, que los queremos término rare o no llegar a medio, sino rare, deben de estar por lo menos 112 minutos a 54 grados y 12 minutos a 60 grados. De esa manera garantizamos la eliminación del mayor número de gérmenes y patógenos que pueden tener. Res, cerdo y pescados deben de estar mínimo 15 segundos a 63 grados centígrados. Carnes molidas de res, de cerdo, aves de caza, o sea, jabalí, venado, todas esas proteínas, 68 grados centígrados, mínimo 15 segundos. Los asados que ya queremos término medio, de res, de cerdo o los jamones, son mínimo 4 minutos a 63 grados centígrados. Aves y las carnes rellenas, todo lo que tiene un relleno diferente a la proteína que tiene exterior, 15 segundos, 74 grados centígrados. Aquí ya terminamos de hablar acerca de los factores de riesgo. La próxima semana abordaremos el flujo de los alimentos dentro del establecimiento de alimentos, es decir, no nada más la cocina, sino vamos a hablar el flujo de los alimentos desde su recibo, su almacenaje, su preparación, que es limpieza, desinfección, su cocimiento, su conservación antes de que llegue a tu mesa o a tu delivery, ¿verdad? Y el servicio, es decir, cómo te lo van a entregar. ¿Ok? Agradecemos tus comentarios, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, y recuerda, estamos para servirte. Gracias.